Bien, entonces, hablando de los axiomas de campo, esta serie de axiomas, luego la vemos nosotros reflejados en algunos como conocimientos base que hemos estado manejando a lo largo de toda nuestra carrera estudiantil, casi casi. Pero estas verdades que hemos estado nosotros manejando, pues tienen su fundamento precisamente en los axiomas de campo. Entonces vamos a ver precisamente cómo es que se aplican estos axiomas sobre algunas expresiones o propiedades algebraicas con las cuales estamos familiarizados, ¿sí? Entonces, vamos, por ejemplo, a ver vamos a ver cómo se aplican los axiomas de campo o cómo se cumple la siguiente propiedad de acuerdo a los axiomas. Entonces, si tenemos nosotros que x más z es igual a y más z, entonces x es igual a y. ¿Sí? Y esto pues es algo que nosotros venimos manejando casi como natural, ¿no? O sea, si esto se cumple, entonces podemos concluir que x es igual a y. Y lo utilizamos nosotros en cuestiones como, por ejemplo, la propiedad de inyectividad de las funciones, lo utilizamos nosotros en algunas igualdades algebraicas, en los despejes, pero vamos a ver esta expresión, cómo la validamos, ¿sí? A través de la serie de axiomas que tenemos. Entonces, queremos demostrar precisamente esto. Nosotros tenemos entonces la siguiente expresión, x más z, ¿sí? Y esto es igual a y más z. Ahora, existe dentro de los axiomas el axioma, me parece que es el 5, que se conoce como el inverso aditivo. Quiere decir que para cada número real nosotros podemos sumarle el mismo número pero con signo contrario o el negativo del mismo número y la suma de estos se va a hacer 0, ¿sí? Entonces, nosotros podemos plantear, perdón, nosotros podemos plantear la siguiente suma. Nosotros podemos decir que le podemos sumar un menos z en ambos lados de la igualdad. Entonces, por el axioma 5, pues la suma de z con su inverso aditivo nos va a dar 0. Y entonces vamos a tener que, bueno, primero que nada, antes de poderlo sumar, nosotros podemos aplicar las leyes de asociatividad. Entonces, para realizar esta operación, nosotros podemos agrupar los términos de acuerdo a la operación que queramos nosotros hacer. Entonces, por ejemplo, esta expresión la podemos escribir como z más menos z. Esto es y más z más menos z. ¿Ok? Luego entonces, por el axioma del inverso aditivo, pues sabemos que z más menos z es igual a 0. Y tenemos esta expresión. Pero luego tenemos otro axioma que se conoce como el neutro aditivo. Entonces quiere decir que a cualquier número real, si le sumamos el número 0, entonces el número real se mantiene. Y quiere decir entonces que esta expresión se reduce a x igual a y. ¿Sí? Son cosas que a lo mejor ya a estas alturas vamos a notar como triviales, pero esas, o sea, no, en realidad no lo son, ¿sí? O sea, están fundamentadas por una serie de axiomas que se aplican algebraicamente de manera que se hagan cumplir las propiedades. Por ejemplo, podemos tener nosotros x por 0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces, queremos nosotros demostrar mediante o utilizando nuestros axiomas que cualquier número real multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, para ello, vamos nosotros a utilizar primero que nada el axioma 4, que es precisamente el axioma del neutro aditivo, ¿sí? Entonces, esta expresión, x por 0, la podemos escribir como x por 0 más 0, ¿sí? Entonces,
Nosotros sabemos que existe un número neutro, el 0, que al sumarse con cualquier otro número sigue dando 0. Entonces, como que reescribimos este elemento, ¿no? Y eso lo hacemos para poder nosotros aplicar la ley distributiva. Y la ley distributiva lo que me dice es que cuando yo tengo el producto de un número real con la suma de dos números reales, puedo yo entonces hacer el producto, yo puedo hacer la suma de los productos, es decir, x por 0 más x por 0. ¿Sí? Esta es la ley distributiva. Ahora, mediante el... Ay, se me perdió. Aquí está. Mediante el axioma 4, que es el mismo del elemento neutro aditivo, y el axioma 2, que me dice que yo puedo hacer la conmutatividad de la suma, es decir, que no importa en qué orden haga yo la suma de dos números reales, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, podemos nosotros plantear lo siguiente. Podemos nosotros hacer 0 más x por 0, y esto va a ser igual a x por 0 más x por 0. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que del inciso anterior, de acá, nosotros sabemos que cualquier número sumado con 0, pues es sí mismo, ¿sí? Entonces, y también sabemos que si tenemos dos números, el mismo, y le sumamos, si tenemos dos números distintos y le sumamos el mismo número en ambos lados del igual, pues entonces esto se mantiene. Entonces, de aquí vamos a poder concluir que 0 es igual a x por 0. ¿Ok? Y entonces tenemos pues, precisamente lo que queríamos demostrar, que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces, existe pues una serie de propiedades, hablemos de propiedades algebraicas, que se cumplen gracias a que existen los axiomas de campo y los axiomas de orden. Entonces, estas propiedades, pueden verse como triviales, son algo que nosotros usamos ya muy cotidianamente, pero eso no significa que no tengan un fundamento, ¿no? Y el fundamento se da precisamente en estos axiomas. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, que es algo también muy conocido, pero vamos a ver cómo podemos aplicar los axiomas para demostrar. Tenemos el siguiente teorema. X por y es igual a 0 si y solo si x es 0 o y es 0. ¿Sí? Entonces volvemos. Esta es una propiedad que nosotros utilizamos casi todos los días, ¿no? Desde factorizaciones hasta aplicación de condiciones iniciales en ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Pero esta condición, cuando tenemos el producto de dos factores y que este producto es igual a 0, el considerar que uno u otro tiene que ser 0, se fundamenta precisamente en las acciones de campo. Entonces vamos a ver cómo se da. Tenemos nosotros, bueno, aquí es una demostración de ida y vuelta, ¿no? O sea, tenemos que tomar esto como premisa y llegar a esta conclusión y luego viceversa. Entonces, vamos a tomar primero que si x es igual a 0 o y es igual a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, si x es igual a 0 o y es igual a 0, lo podemos demostrar por casos, es decir, podemos tomar uno y luego podemos tomar el otro, ¿no? Va a ser algo muy similar, pero según lo que acabamos de demostrar aquí arriba, pues si tenemos que uno de ellos vale 0, pues el producto va a ser 0, ¿sí? Según lo que acabamos de demostrar. Entonces, independientemente de si x o y son 0, x por y es igual a 0 por, ¿cómo le ponemos? X por 0 igual a 0, por esta demostración, ¿sí? Entonces, esa dirección ya está. Vamos a demostrar el converso. Conversamente, vamos ahora a suponer
que x por y es igual a 0 y que uno de los dos es distinto de 0. Puede ser el que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, que x por y es igual a 0 y x es distinto de 0. Recuerden que esta es una de las tautologías que habíamos visto, ¿sí? De la tautología es que tenemos P, entonces Q o R, y era equivalente a decir P y no Q, entonces R. ¿Sí? Entonces, utilizando esta tautología, tomamos uno de los dos casos en el consecuente o en la conclusión, lo negamos y lo vamos a utilizar ahora como una premisa. Entonces, aquí a lo que queremos llegar, pues es precisamente a que y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, como x es distinto de 0, como x es distinto de 0, como x es distinto de 0, entonces, utilizando el axioma M5, que es el del inverso multiplicativo, entonces existe un 1 sobre x, ¿sí? Existe un 1 sobre x, tal que tenemos lo siguiente. Tal que x por y es igual a 0, entonces podemos multiplicar por 1 sobre x lados. Entonces, por el axioma del inverso multiplicativo, 1 sobre x por x pues es igual a 1, y entonces vamos a tener que y es igual a 0. ¿Sí? Y esto pues también sigue siendo por esto primero que demostramos, ¿no? O sea, cualquier número multiplicado por 0 sigue siendo 0. ¿Ok? Entonces, volvemos, o sea, se aplican los axiomas, a lo mejor se sobrecomplica un poco la demostración porque estamos acostumbrados a ver como triviales muchas de estas propiedades, pero no lo son, sí están fundamentadas en todos los axiomas de campo y en los axiomas de orden también. De hecho, de acuerdo a los axiomas de orden, tenemos nosotros también el siguiente teorema. Dice, si x es menor a y z es negativo, entonces x por z es mayor a y por z. ¿Sí? Entonces, hablando de las desigualdades, recuerden que cuando teníamos nosotros un número negativo, y ya sea bueno, cuando multiplicábamos ambos lados de una desigualdad por un número negativo, la desigualdad se invertía, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar precisamente esa propiedad. Bueno, primero tenemos, si x es menor que y, ¿sí? Y z es menor que 0, entonces menos z va a ser mayor que 0, ¿sí? Y esto es también una de las propiedades de los axiomas de orden, ¿no? O sea, de los que se derivan de. Entonces, como menos z es mayor que 0, podemos nosotros, entonces como menos z es un número positivo, pues podemos multiplicar ambos lados de la desigualdad por este número positivo. Entonces, es decir, x por menos z va a ser menor que y por menos z. ¿Sí? Ahora, pero x por menos z es igual a, es igual a 1 por menos 1 por z. Y esto se debe a el axioma del inverso multiplicativo, perdón, sí, del inverso multiplicativo, ¿sí? Donde cada número negativo es en realidad una multiplicación o el producto de un signo, de un menos 1 por el mismo número. Entonces,
Ok, tenemos entonces que menos z es igual a menos 1 por z. Luego, podemos nosotros utilizar la ley asociativa de la multiplicación para expresar esto como x por menos 1 por z. Y según la ley conmutativa de la multiplicación, pues nosotros podemos invertir el orden de estos factores. Menos 1 por x por z. ¿Sí? Y volviendo a aplicar la ley distributiva, perdón, sí, la ley distributiva, pero de la multiplicación, esto se puede expresar como menos 1 por xz. ¿Sí? Y pues ya lo habíamos enunciado, enunciado anteriormente, cualquier número real multiplicado por menos 1, pues es ese número en negativo, ¿no? Entonces tendríamos que esto es igual a menos xz. ¿Ok? Entonces, similarmente, si nosotros multiplicamos, o sea, más bien, similarmente podemos hacer este mismo análisis en el otro lado de la desigualdad, en el de y por menos z. Y llegaríamos a la conclusión, similarmente, y por menos z tendría que ser igual a menos y por z. ¿Sí? Entonces, la desigualdad que nosotros teníamos, voy a ponerla acá, ¿sí? Que es x por menos z menor que y por menos z, se va a poder escribir como menos xz menor que menos yz, ¿sí? Pero entonces, luego, yz sería menor que xz, ¿sí? Y entonces pues queda demostrado, ¿no? O sea, esto es lo mismo que xz mayor a yz. ¿Sí? Entonces, volvemos. Parece trivial, pero no lo es. De hecho, tenemos que saber elegir o saber identificar precisamente cuáles son los axiomas que influyen sobre las operaciones algebraicas que estamos acostumbrados a realizar. ¿Sí? Bien. Ok, por ejemplo, los axiomas de campo se pueden trasladar a algunos de los subconjuntos de los números reales, como son los números racionales. Entonces, tenemos nosotros que los números racionales son todos los números que se pueden expresar como una razón entre dos enteros, ¿no? M y n pertenecen a los enteros y n es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, los números racionales también van a cumplir con los axiomas de campo y con los axiomas de orden, ¿sí? Dado que son un subconjunto de los números reales. Entonces, vamos a ver aquí cómo podemos también aplicar estos axiomas, pero al subconjunto de los enteros, perdón, de los racionales. Tenemos nosotros lo siguiente, dice, sea A sobre B y C sobre D, números racionales. Pertenecen a los racionales. Y sabemos que A, B, C y D pues son números enteros, ¿sí? Queremos demostrar que A sobre B más C sobre D y A sobre B por C sobre D son racionales. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que queremos ver aquí es que la suma y el producto de dos números racionales son también números racionales. Entonces,
aquí podemos aplicar pues las reglas de la aritmética que nosotros conocemos. Es decir, A sobre B más C sobre D, pues sería igual a BD por AD más CB, ¿sí? Y en el cuestión del producto, pues tendríamos nosotros que A sobre B por C sobre D es igual a AC sobre BD. Pero luego entonces, de acuerdo a los axiomas de campo, nosotros sabemos que tanto la suma como el producto de los números enteros sigue siendo un número entero. Bueno, de hecho son de dos números reales, ¿no? Pero como que estamos enfocándonos en los enteros, pues sabemos que la suma y el producto de los mismos sigue siendo un entero. Entonces esto nosotros lo podemos escribir como m más n sobre p. Y esto lo podemos poner como Q sobre P. Entonces, aquí en el caso de la suma, pues tanto m como n pertenecen a los enteros y la suma de los mismos sigue siendo un entero. Por lo tanto, le ponemos K sobre P, donde K y P pertenecen a los enteros. Y en el caso del producto, pues ya habíamos dicho que P es un entero y también Q lo es. Entonces volvemos a caer a la misma definición. Ojo aquí, esto se sigue cumpliendo, o sea, siguen siendo racionales porque P no puede ser cero. ¿Y por qué P no puede ser cero? Porque de acuerdo a la definición de los números racionales, ni B ni D pueden ser cero. Entonces, como B y D no pueden ser cero, el producto de los mismos tampoco lo es, ¿sí? Y entonces P es distinto de cero y por lo tanto podemos nosotros decir que cumple con la definición de un número racional. ¿Sí se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Todo bien. Okay. Entonces, les digo, parece así como que sencillo y trivial, pero sí hay que tener cuidado en no precisamente trivializar cada uno de las decisiones o de los pasos algebraicos que se tienen que dar, ¿no? Bien, vamos a ver una última definición, que es la definición de valor absoluto. Tenemos nosotros lo siguiente. Si X es un número real, entonces el valor absoluto de X está definido por X entre las barras de valor absoluto y va a ser X si el número real es mayor o igual a 0 y va a ser menos X si este número es negativo, ¿no? Es menor a 0. ¿Eh? ¿Qué significa entonces? Que si yo estoy calculando el valor absoluto, por ejemplo, de 12, como 12 es mayor o igual a 0, entonces su valor absoluto es 12. Pero si yo estoy calculando el valor absoluto, por ejemplo, de menos 16, como menos 16 es un número negativo, entonces su valor absoluto sería menos 16. Y nosotros sabemos por el inverso multiplicativo que esto sería 16. ¿Sí? Entonces, tenemos el siguiente teorema. Dice, sean X y Y números reales, ¿sí? Y sea a una constante mayor o igual a 0. Entonces, se va a cumplir lo siguiente. Primero que nada, el valor absoluto de X siempre es positivo, o sea. Segundo, X es menor o igual a si y solo si menos A es menor o igual a X menor o igual a A. Luego, el valor absoluto de un producto es lo mismo que el producto de los valores absolutos. Y por último, el valor absoluto de una suma
es igual, perdón, es menor o igual a la suma de los valores absolutos. ¿Sí? A este último inciso se le conoce como la desigualdad del triángulo. ¿Ok? Entonces, cada uno de los incisos en este teorema, pues se va a demostrar tanto con la definición de valor absoluto como con los axiomas de campo que ya conocemos o que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, para el inciso A, tenemos que considerar dos casos. Que x sea mayor o igual a 0 o que x sea menor que 0. ¿Sí? De acuerdo a ambos casos, pues tenemos precisamente que aplicar la definición. Entonces es una definición por casos. ¿Y por qué tenemos que considerar dos casos? Pues porque la definición de valor absoluto divide a los números reales en dos subconjuntos, ¿no? Los positivos y el 0 y los negativos. Entonces, pues consideramos el primero. Si x es mayor o igual a 0, si x es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, su valor absoluto es igual a x, o sea, es sí mismo. Pero nosotros sabemos que x es positivo 0, ¿sí? Entonces ahí queda demostrado. Luego, por otra parte, si x es menor a 0, entonces su valor absoluto, entonces el valor absoluto de x es igual a menos x, ¿sí? Pero nosotros sabemos que menos x es un número negativo, o sea, un número menor que 0, multiplicado por menos 1. Y nosotros sabemos, de acuerdo al inverso multiplicativo, que esto sería positivo, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, el valor absoluto de x es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de que el valor absoluto siempre es positivo, no es porque el signo del número que estamos nosotros calculando, su valor absoluto, desaparezca. Es precisamente por la definición y el axioma del inverso multiplicativo. ¿Ok? ¿Dudas?